El naturalismo parte de dos raíces latines, siendo estas ius derecho y natural naturaleza. Por supuesto, de la raíz griega de movimiento, ismo, tendencia o doctrina. Encontramos los orígenes del naturalismo en las concepciones de los pueblos primitivos, la antigua Grecia, los romanos y hasta los tiempos modernos. Grecia, Árquitas, discípulo de Pitágoras y el sofista Hipias, establecen la distinción entre un derecho escrito y un derecho no escrito, comprensivo este último de las leyes de los dioses. Heráclito, por su parte, sostiene que el derecho divino es distinto de las leyes positivas de los estados. Sócrates admite esta división y sostiene que es un deber obedecer tanto leyes divinas como las leyes de los estados. Platón sostiene una idea eterna y superior de justicia, que es la base de la armonía orgánica dentro de la república, en virtud de la cual, y para lograrlo, cada clase social debe desempeñar la función que le es propia, siendo esta la prudencia, la fortaleza o la templanza. Aristóteles habla de la justicia natural y de una justicia convencional. La natural, constituida por principios universales que tienen su base en la propia naturaleza y brota de ella. La convencional, formada por un conjunto de leyes positivas que regulan las relaciones humanas en cada pueblo, que resultan del pronunciamiento del legislador. La ética estoica establece como principio el vivir según la naturaleza, ya que existe un principio rector racional que gobierna el universo. Esa razón universal que gobierna al mundo es Dios, la base, por lo tanto, de justicia y del derecho natural, que son las leyes del orden moral. Los romanos también desarrollaron el derecho natural bajo la influencia de Aristóteles y de la escuela estoica, estableciendo la división tripartita del derecho, siendo esto es natural, civil y de gentes. Quintiliano divide el derecho en jus natural, comprende las leyes que por naturaleza son comunes a todos los hombres, el iusum constitutione, que contiene las leyes particulares o concernientes a cada pueblo, con exclusión de las demás. Marco Tulio Cicerón admite la separación tripartita del derecho y que la justicia es una emanación del derecho natural, que la naturaleza y el principio rector racional que gobierna el universo son una misma cosa. Ulpiano también admite el derecho natural como un derecho común, no solo a los hombres, sino también a los animales, pues estos obran conforme a su naturaleza. El justnaturalismo en la Edad Media. El cristianismo adapta la teoría del derecho natural a los dogmas de la Iglesia, la convierte en un derecho divino que se manifiesta mediante la revelación y se contrapone al derecho positivo. Los teólogos cristianos distinguen un derecho natural absoluto, un derecho ideal que imperaba en el paraíso terrenal antes del pecado original, la expulsión de Adán y Eva del paraíso, y otro relativo aparejado a la aparición del Estado. San Agustín, en su obra De Civitate Dei, aborda el estudio del Estado, mientras que los griegos consideraban el Estado como depositorio de la justicia y fin supremo del hombre. San Agustín, dentro de la concepción cristiana, coloca a la Iglesia y a la comunión del hombre, de hombres en Dios como el fin supremo, donde se realiza la justicia y se alcanza la sabiduría y la virtud. Para Santo Tomás de Aquino, el hombre es un ser racional y libre por naturaleza. La libertad es facultad de la razón y la voluntad un poder de elección. El, el bien es la directriz de la vida, el fin que aspiramos a alcanzar, que es plenitud de la perfección. La justicia es un hábito por el cual el hombre quiere y obra rectamente, en virtud del cual la voluntad se inclina para dar a cada quien lo que le pertenece. La justicia consiste en ordenar al hombre en las cosas relativas a otro, de modo que las cosas se ajusten y alcancen cierta igualdad, referentes a las acciones y cosas exteriores que se ordenan conforme a cierta razón del objeto, en virtud de lo cual los hombres establecen una relación, una simple operación exterior.
El derecho además de racional, es práctico, dirigido a una realidad social que representa la adaptación al bien común y que tiene por fin igualar en lograr un ser humano. Existe para Aquino una ley eterna o razón divina que gobierna el mundo. Una ley natural que consiste en la participación del hombre en la ley divina, que es su guía para que actúe convenientemente con las acciones propias cuya máxima es hacer el bien y evitar el mal, y cuyas propiedades esenciales son la necesidad, inmutabilidad y universalidad. Y en fin, una ley humana que es obra de los hombres, el derecho positivo. La ley positiva no puede contrariar a la ley natural y esta es conforme a la ley divina. El robo y el asesinato son castigados por la ley positiva en cuanto son derivaciones del principio de la ley natural que se prescribe que no debe hacerse el mal a nadie. Para Santo Tomás, el Estado es una totalidad orgánica y espiritual integrada por hombres cuyo fin es alcanzar el bien común como conjunción de bienes individuales y la perfección de la comunidad según las exigencias de la justicia legal y distributiva. Teoría del derecho natural en la escuela clásica. Se instala dentro de un ambiente protestante y que propugna por una mayor libertad y buscaba que la razón humana se apoyase en sus propios poderes, sin apoyo independiente a la divinidad. Con Guillermo de Ockham, Dios queda fuera de la filosofía, ya que el estudio y de las cosas divinas era materia de la incumbencia de la teología. La escuela clásica de derecho natural sostiene que era posible descubrir el derecho por medio de la razón, desvinculado de toda postura moral, teológica o religiosa. Partiendo de los postulados de que el hombre nace libre e independiente, sin que se conociera la institución del Estado, ni estuviese integrado en ello, dirigiéndose por un conjunto de derechos eternos, innatos, inmutables, inherentes a su propia naturaleza, vivían en un estado de pureza, de tranquilidad, de seguridad, de paz y de sosiego. Cuando el hombre pasa de la vida libre e independiente a la vida en común, surgen los problemas y se precisa la utilización de normas regulares que hagan posible la convivencia. Para garantizar esto, se constituye el Estado, en virtud de un contrato celebrado entre los miembros de dicha comunidad. La escuela clásica, el justnaturalismo, comprende tres periodos. El primero, el de la emancipación de la teología, determinado por el Renacimiento y la Reforma. Su aplicación correcta depende de la prudencia y moderación del gobernante. Sus representantes son Grocio, Job Spinoza. Se caracteriza por la separación de los poderes como garantía de los derechos naturales e individuales contra las agresiones indebidas de los gobernantes. Son sus principales representantes Locke y Montesquieu. Y tercero, el que define la tesis de soberanía popular y democracia, que considera el derecho natural como esencialmente racional, dependiente de la voluntad popular. Sus principales representantes tenemos a Rousseau y Kant. El justnaturalismo moderno, a comienzos del siglo XX, después de haber sido negado en el siglo XIX por las escuelas historicistas, vuelve a aparecer la teoría del derecho natural, dejando de lado parcialmente el individualismo para poner énfasis en un contenido de carácter social. Se destacan los siguientes puntos. Primero, admite la necesidad de abandonar el individualismo. Incorporan el segundo intervencionista del Estado en todos los órdenes de la vida social. De modo que el Estado no solo puede, sino que debe intervenir en el libre juego de las fuerzas económicas para prevenir las crisis y males inherentes a los sistemas operantes. Tercero, desplaza la filosofía del derecho hacia una filosofía del poder. Cuarto, atiende más a los intereses del Estado que a la eficacia en derecho para la defensa del bien común. Y por último, quinto, defiende los valores tradicionales frente a las pretensiones de una escala de valores de corte revolucionario propagados por el socialismo. Así pues, concluimos que por naturalismo se designa una teoría del derecho, no solo jurídica, sino también ética y filosófica, que postula la existencia de derechos en el hombre determinados en la naturaleza humana y previos a todo ordenamiento jurídico que dominó el campo de las doctrinas del derecho. En otras palabras, primero, el derecho natural haría parte del ordenamiento jurídico y estaría constituido por normas o principios,
Segundo, esas normas o principios serían elaborados por nuestra propia razón, teniendo en cuenta las inclinaciones de nuestra naturaleza. Tercero, esas normas o principios tienen como fin organizar la convivencia humana, pero solo en lo fundamental, y no en los detalles, o no en lo propio de cada sociedad humana. Las características del naturalismo. A través de los años, la concepción de naturalista acaba por encontrar un problema relativo a su criterio último de validez. En un contexto religioso, el derecho natural encontraba su criterio de validez en la fuente superior, por naturaleza. Con el cambio de pensamiento jurídico, el proceso de revelación del derecho natural pierde su fuente metafísica de lo divino para ser sustituida por la razón, diciendo que el derecho natural debe ser descubierto a través de un proceso racional, por lo que se atribuye a este derecho una temporalidad, no sujeta a una perspectiva histórica o cualquier concepto de voluntad. Son derechos necesarios, inherentes a los hombres, por lo que no se alteran en el tiempo o en el espacio. No hay voluntad en los derechos naturales, solo discernimiento y razón. De esto podemos observar las características puntuales del justnaturalismo. Primero, no es creado por el hombre, es anterior a él. Es propia de la naturaleza humana, es universal. Por universalidad entendemos la posibilidad de ser aplicado a todos los hombres, ya que sus derechos estarían relacionados con la propia naturaleza humana, los sometidos a contextos históricos políticos inalienables, ya que se protege la soberanía de los derechos frente a cualquier acuerdo o voluntad, actuando de forma coherente con sus proposiciones de derechos no sometidos a la voluntad, sino tan solo a la razón. Quinto, inmutables. Su contenido sería lo mismo a lo largo de la historia, no importando el momento en que se aplica. Los derechos de ayer son los mismos del mañana. Está orientado a la convivencia pacífica y segura en la que se impera la justicia. La eliminación de la voluntad en la relación de derecho natural constituye un primer paso hacia una evolución en la ciencia jurídica y en el concepto de hecho en la medida que buscaba hasta cierto punto una neutralidad respecto a la presencia e importancia de la voluntad política para el derecho. De cierta forma, la racionalización de los derechos naturales aparta la voluntad de su concepto, posibilitan una concepción universal de los derechos naturales. Así, ese paso es importante para unificar un concepto de derecho universal, de forma que los postulados del derecho puedan ser unificados y aplicados a todos los pueblos, puesto que la razón se concibe como característica propia y universal del vivir humano. Esta nueva concepción justnaturalista hace posible una universalización, por cuanto los derechos no se fundan en la religión y por consecuencia no están restringidos a una creencia. También hay derechos subjetivos individuales, de forma que creció más la necesidad de buscar más garantizar su protección. Esta protección se hace posible a través de las instituciones mediante el contrato social, donde se entiende que el fin de toda asociación política no puede ser otra más que la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles. Estos derechos necesarios para la existencia digna del hombre se fundan en su propia ética, en su propia autonomía, adoptando como un presupuesto mínimo a la propia vida, es decir, son anteriores a la sociedad y por tanto al Estado. La moral. La moral es una palabra de origen latino que proviene del término moris, que significa costumbre. La moral se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas que rigen a una sociedad y que funciona como una guía para obrar. La moral permite distinguir qué acciones son correctas y cuáles son incorrectas. Otra perspectiva la define como el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer o evitar para conservar la estabilidad social. La teoría de la moral es uno de los pilares del justnaturalismo, pues esta plantea que existe una serie de principios morales universales e inmutables. Para, para los justnaturalistas la moral no es subjetiva. Estos conjuntos de principios morales no solo existen, sino que son accesibles al hombre. La justicia. La justicia proviene del latín justitia, que a su vez viene de jus, derecho, y significa en su acepción propia lo justo. Es un valor determinado como bien común por la sociedad. Nació de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones.
autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de los mismos. La justicia se divide por un lado en un sentido subjetivo o justicia común, como una virtud, y por otro como una justicia objetiva o justicia como derecho, y siendo esta última la aplicación correcta de una norma como cosa opuesta a la arbitrariedad. En ese sentido, se identifica con el ordenamiento jurídico, que obliga que los iguales sean tratados de la misma manera. Escuelas o tipos, escuelas de naturalismo. En el naturalismo encontramos las escuelas, la teológica y la racionalista. Hablemos primero y expliquemos la teología. Para los naturalistas teológicos, los principios del derecho natural se encuentran en Dios, exactamente en la unidad y la estabilidad. Para ellos, no hay que seguir un razonamiento humano porque los hombres somos corruptos. Dentro del naturalismo teológico nos encontramos dos corrientes. El naturalismo teológico, voluntarista, este predica que los principios morales derivan de la voluntad divina. El mayor representante de esta corriente fue Guillermo de Ockham. La otra corriente que observamos es el justnaturalismo intelectual, teológico intelectual. Esta se basa principalmente en el pensamiento tomista de Santo Tomás de Aquino, por supuesto. Para él son igual de importante la fe y la razón. La otra escuela es el justnaturalismo moderno o racionalista. Los cambios políticos producto de los descubrimientos y conquistas de nuevos territorios y la necesidad de inventos que hicieran más fácil todos estos procesos hicieron centrarse al hombre en el hombre mismo, haciéndolo dueño y señor del universo. Lleno de reflexiones teológicas, pasando las reflexiones teológicas a un segundo plano, hubo avances científicos y la reforma protestante dieron pie a un cambio en la forma de pensar, producto que fue de las ciencias exactas y las demostraciones racionales. En el siglo XVII se comienzan a dar explicaciones de la naturaleza sin dar como última razón, última expresión a Dios. Este hecho también va a pasar con las ciencias sociales. El hombre es el principio y el fin de las cosas. Los pensadores más importantes del naturalismo racionalista son Hobbes, Locke, Spinoza, Marx y Voltaire, entre otros más, por supuesto. Todos los pensadores de este movimiento tienen su tesis negativo, son sus frutos. ¿Qué significa? Que a la hora de buscar los principios del derecho natural no hay nada que trascienda, no hay nada que trascienda de la razón humana. Segunda, la tesis contractualista. Los principios del derecho natural son fruto de un pacto entre individuos racionales, autónomas, entre libres e iguales. El naturalismo racionalista evolucionó en dos caminos. El primero, promocionar el reconocimiento de ciertos derechos y libertades. Eso genera, por supuesto, determinados cambios en la política. Segundo, el derecho es una estructura racional, es una estructura ordenada igual que el derecho. Bueno, tenemos como dato curioso, la nueva visión del mundo exige ver al derecho natural como un sistema racional de letras, según modelos matemáticos exactos que daban respuesta a los problemas que no podían ser ya resueltos por la moral basada en la lógica, dadas las múltiples orientaciones religiosas, no solo propio de las separaciones internas de la Iglesia Católica, sino de la aparición de nuevas culturas en los lugares descubiertos. De esta manera, el derecho natural dejó de ser un recurso natural para pasarse un conjunto de normas o líneas de comportamiento ideales, productos de la razón, cuyo fin era alcanzar la armonía universal. De tal manera, no solamente se identificó derecho y ley, sino que se confrontó el derecho natural y lo posible. Los principales representantes del justnaturalismo. Ya hemos hablado de los representantes en la época antigua y en la Edad Media, en otros temas, si ustedes lo ven en otros módulos, pero hablemos de los tiempos modernos. Hugo Gross. Rossio definió el derecho natural como un dictado de la recta razón que señala que una acción, según que sea o no conforme a la naturaleza racional, tiene en sí una fealdad moral o necesidad moral, y que en consecuencia tal acto es prohibido u ordenado por el autor de la naturaleza, que es Dios. Thomas Hobbes. Hobbes se encaminó a interpretar las leyes naturales de acuerdo a los principios de su propia psicología. Para Hobbes, las leyes de la naturaleza significaban en realidad un conjunto de normas con arreglo a las cuales un ser idealmente razonable buscaría su propia ventaja en el caso de tener conciencia plena de todas las circunstancias en que actuaba y de no estar afectado por el impulso momentáneo ni por ninguna clase de prejuicios. En términos generales, los hombres actúan en realidad de esta manera.
Las leyes naturales exponen condiciones hipotéticas con arreglo a las cuales permiten los rasgos fundamentales de los seres humanos que se funde un gobierno estable. Samuel Huffendorf. Huffendorf se plantea si existe o no una ley general, es decir, una ley natural. Toda ley es restricción de libertad, definiendo a este como la facultad interna de hacer o no hacer lo que juzgue conveniente. Solo Dios posee libertad absoluta, siendo su principal atributo, mientras que los hombres no pueden disfrutar de una libertad excesiva por razones de la propia naturaleza humana. La voluntad divina es fuente de la ley natural, y el hombre solo puede conocer dicha ley a través de su razón y analizando su propia naturaleza. John Locke. Locke rechaza la doctrina del absolutismo y del derecho divino de los reyes, pues para él todos los hombres son libres e iguales por naturaleza. Además, piensa que los individuos poseen algunos derechos, entre ellos el de la propiedad. Según Locke, todo hombre posee el derecho natural a la propiedad, cuyo fundamento es el trabajo. Rousseau. Para Rousseau, el argumento que presentó es el que el hombre natural era un animal que observaba una conducta puramente instintiva. Todo pensamiento, cualquiera que fuera, era depravado. El hombre natural carecía enteramente de lenguaje, y sin lenguaje es imposible toda idea general. En consecuencia, el hombre natural no era un hombre moral, ni vicioso, ni desgraciado, pero al final no era feliz. Montesquieu. Bueno, él dice que las leyes naturales son las primeras que encontramos, es decir, antes que las positivas. Inicialmente, Montesquieu afirmó que la primera ley natural era la paz, sencillamente para conservarse, para sentirse seguro. Su segunda ley natural era aquella que impulsaba al hombre a satisfacer sus necesidades básicas, que en este caso sería la búsqueda de alimentos. Esta situación hace al hombre un ser débil. Su tercera ley natural es aquella que hace referencia a la atracción recíproca de los sexos. Los une el temor a vivir solos, y es aquí donde Montesquieu nos enseña el origen de la familia. La cuarta y última ley de Montesquieu es la de aquel deseo de vivir juntos o en sociedad. Naturalismo jurídico. Esto, ya vimos, es un producto de una larga evolución histórica que ha sufrido distintos procesos y que pasa de la idea de un derecho derivado de la divinidad a la de un derecho que ha seducido a la naturaleza humana. Estas corrientes son las que afirman la existencia del derecho natural y todas coinciden en afirmar la existencia de una publicidad previa y orientadora del derecho. Los partidarios de la corriente naturalista sostienen que las leyes positivas han de ajustarse al derecho natural, de modo que si una ley no es conforme al derecho natural, carece de legitimidad. Esta corriente señala que el fundamento de los derechos humanos se encuentra en la esencia del hombre, es decir, en su naturaleza, de su forma propia de ser. El derecho positivo le toca reconocer y garantizar aquellos derechos que nacen naturalmente de la forma de ser del hombre y plasmarlos en la ley. El derecho natural es el límite de la labor legislativa que se podría ajustar al contexto histórico, pero nunca podría ir en contra de los derechos humanos fundamentales. En el ámbito jurídico actual, podemos ver constituciones, tratados, convenios, los cuales protegen y garantizan los derechos fundamentales. Tales derechos dejan a la vista una gran influencia del derecho y una naturaleza, ya que estos derechos son universales, inalienables, inmutables. Universidad de Matehuala, educando para la libertad.